Descubre Guayaquil. Entre el río y el estero nace una ciudad encantadora, valiente, guerrera y próspera. Una tierra que te espera y abraza, tan cálida como su gente. Descubre Guayaquil, perla del Pacífico, ciudad cosmopolita, vibrante y alegre. Nació mirando al río Guayas, al pie del Cerro Santa Ana, que aún conserva sus calles empedradas y casas patrimoniales, y creció para enamorarte con sus rincones mágicos, hoy dedicados al arte y la cultura. Desde lo alto, el faro nos guía para descubrir sus tesoros, sus bellos malecones, con amplios espacios y entretenimiento para todos, además de manifestaciones artísticas que reflejan con pasión nuestra identidad. Descubre Guayaquil y su exquisita gastronomía. Déjate sorprender por una explosión de sabores, desde las huecas tradicionales que reflejan la diversidad de la cocina ecuatoriana hasta lo mejor de la cocina internacional. Deleita tu paladar con nuestros productos estrella y conoce el cacao en todas sus formas. Descubre Guayaquil, puerta de entrada al Ecuador y al lugar más paradisiaco del mundo, las Islas Galápagos. Descubre Guayaquil, símbolo de progreso, puerto principal que no detiene el ritmo de su paso, ciudad viva, moderna, inteligente, innovadora, con espacios abiertos para disfrutar, fácil de recorrer y amar. Admira su desarrollo como uno de los destinos más importantes de la región, líder en Sudamérica para congresos y eventos, con fiestas, ferias, desfiles, congresos, conciertos y eventos deportivos todo el año. Guayaquil te espera para vivir emocionantes experiencias, un lugar al que siempre querrás volver. Guayaquil es mi destino. Hola, hola Eduardo. ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido a la feria virtual de Guayaquil. Bueno, muchas gracias, un saludo para vos y para todas las personas que nos estén acompañando, aunque no las veamos, va el saludo también para todos ellos. Sí, bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar conversando sobre Eduardo, sobre su obra literaria. Eduardo es licenciado en Historia, es profesor de Historia en colegio secundario y además es escritor de novelas, de cuentos y de guiones, ¿no? Empecemos un poco por el principio, Eduardo. Tú te formas en Historia, pasas como tus años universitarios embebido en la no ficción, digamos, ¿no? En desentrañar la verdad pura de las cosas. Y luego haces un salto a la ficción con los cuentos. ¿Cómo se da ese traspaso de la pura no ficción a la ficción? Yo creo que se da por una necesidad personal, sin pretender hacer de esa necesidad personal una profesión. Cuando yo empecé a escribir cuentos, no me imaginaba construyendo una carrera literaria, me imaginaba, bueno, lo que era el principio. Levantarme en la noche, escribir e irme a dormir un poco más tranquilo. Como me servía para eso, como evidentemente generaba un buen efecto en mi espíritu, escribir ficción, empecé a hacerlo exclusivamente para eso, sin otra pretensión, sin otro objetivo. Lo que fue pasando después me sorprendió absolutamente. Que ese hobby, y lo digo absolutamente, era un hobby, era una actividad por placer, era una actividad de catarsis, bueno, se terminó convirtiendo en una profesión para mi absoluta sorpresa. Y empiezas con cuentos, ¿no? ¿Lo haces por preferencia personal o porque era lo que iba saliendo? Mira, yo creo que tenía que ver con mi propia formación lectora. A mí me gustaba mucho leer cuentos. Por ejemplo, uno de los autores que más me marcaron en la adolescencia fue Julio Cortázar. Sobre todo los cuentos de Julio Cortázar,
mucho más que sus novelas, o los cuentos de Jorge Luis Borges. Aquí en el Río de la Plata tenemos una tradición de cuento fuerte, sólida. Pero creo también, Daniela, que había una cuestión práctica que tiene que ver con que este inicio en lanzarme a escribir, en mi inexperiencia, escribir un cuento, aunque tiene un montón de dificultades y de necesidades específicas, tiene una gran ventaja en relación a la novela, que es que se escribe en poco tiempo. No solo se lee en poco tiempo, se construye en poco tiempo. Se puede construir horriblemente mal también, pero se construye rápido. Entonces, cuando en mi inexperiencia, a lo mejor en una, en dos, en tres noches en vela, yo iniciaba y terminaba un cuento. Después podía tener que corregirlo 1000 veces, pero sentía que había atravesado todo el problema de la escritura de punta a punta. Y de hecho, después de recién de 3 libros de cuentos publicados, es decir, de 50 o 60 cuentos terminados como para ser publicados, me animé a escribir mi primera novela. Y creo que tiene que ver esa demora en esta situación de que una novela no se termina ni en una, ni en dos, ni en tres noches, ni en 30, ni en 60, ni en 90. Creo que la escritura de una novela exige de quien la escribe un saber ubicarte en la nada, aunque parezca un contrasentido, particular. Porque en medio de la escritura, uno hace tiempo que empezó, con lo cual el principio quedó lejos atrás, falta bastante para que uno termine, con lo cual el final tampoco está cerca ni es visible, y sin embargo, uno tiene que tener la posibilidad de seguir avanzando sin marcos de referencia. Creo que por eso demoré más en escribir novelas. Claro, y tu siguiente novela, bueno, la primera novela llega en el 2005, que es La pregunta de sus ojos. Y pues sucede esto, que tu primera novela es la novela que te abre las puertas al mundo, ¿no? Cuando llega la película, El secreto de sus ojos. Sí, la verdad que todo lo que pasó con esa novela fue sorprendente para mí. De hecho, yo era en Argentina, digamos, más o menos conocido por mis cuentos, sobre todo por mis cuentos de fútbol, que es un tema que a mí me gusta mucho, y era lo que mejor se vendía, digámoslo directamente. O sea, mis libros más conocidos eran los que tenían que ver con los cuentos de fútbol. Y esta era una novela que venía, primero, era una novela, mi público era lector de cuentos, una novela policial de crimen, con un trasfondo político de la Argentina violenta de los años 70. Es decir, no tenía nada que ver ni con lo que yo venía haciendo, ni con lo que mis lectores venían leyendo de mí. Y de hecho la novela al principio pasó absolutamente desapercibida en el mercado. Por suerte, Juan José Campanella, ese enorme director de cine argentino, ya conocía mi obra anterior, conocía mis cuentos. Habíamos trabado conocimiento antes de que yo publicara La pregunta de sus ojos. Y él me había comentado que le gustaría que hiciéramos algo juntos alguna vez. Pero bueno, en medio de esas conversaciones fue que yo publiqué La pregunta de sus ojos, y Juan dijo, uy, vayamos con esta historia. Y bueno, claro, creo que quedó muy linda la película, tuvo mucho éxito, y ganó premios, y ganó el Oscar, entonces claro, eso fue como un envión de popularidad muy, muy fuerte que cambió totalmente mi carrera. ¿Y tu relación ahorita con la novela, qué tal, digamos? ¿Sientes que al ser esta tu primera novela y que te abre las puertas,
te da un poco de libertad para decir, bueno, ya estoy cimentado, tú mismo dices que te permitió empezar a pensarte como un escritor de profesión, como a ganar dinero con esto, te ayuda en el sentido de darte libertad para tus siguientes libros, o es más bien esta angustia de, y ahora tengo que seguirle a esta primera novela mía? Yo creo que me dio libertad. Creo que también que uno a veces no conoce, uno piensa de sí mismo determinadas cosas y a veces se equivoca. Pero me da la sensación de que me dio libertad, en el sentido de que pasaron tantas cosas inauditas con esa novela que superó mi capacidad de asombro, o en todo caso, eh, ¿cómo decirte? Es como si los siguientes libros, yo me paré desde una posición de, tengo ganas de escribir tal cosa, sobre tal tema, con tales personajes, y no hay modo de que vuelva a pasar lo mismo. Entonces, como no hay modo de que vuelva a pasar lo mismo, no lo esperemos. Eh, y creo que lo mejor, me parece que cuando uno no tiene expectativas, no que no tiene expectativas, cuando crea algo, pero cuando tu expectativa es solo crearlo y solo disfrutar esa creación y terminarla y completarla y sentirte contento con eso, la verdad que es el mejor de los mundos. Que no significa que no me interese que después a los libros les vaya bien. Me encanta que les vaya bien. Pero ¿cómo decirte? Yo siempre siento la provisoriedad de que en algún momento no va a pasar. En algún momento habrá alguna novela que no le guste a casi nadie. Eh, y como no lo sé, con ninguna novela, lo importante es que me guste a mí. O que lo que diga o me pregunte en esa novela me sirva para mi vida, que es como lo mismo que los primeros cuentos. O sea, que cumple el mismo objetivo. Es medio raro, pero al mismo tiempo creo que es lo que me exonera de la parálisis de pensar, uy, mi última novela le fue re bien, le gustó un montón de gente, en la Argentina y afuera de la Argentina, uy, ¿y cómo hago ahora para que vuelva a pasar? Y no podés. O sea, no hay garantía de que nada de lo que hagas asegura nada. Entonces, perder el tiempo, no perder el tiempo, perder angustia, eh, intentando manejar algo que uno no puede, es medio inútil. Sí. Tú hablas siempre del arte o de que escribir es esto que te ancla con la realidad, que cuando la vida te va como llevando en vuelo, pues te ancla un poco la literatura. Y también hablas de que se escribe siempre para intentar enfrentar los mismos miedos o las mismas problemas. ¿Cuáles crees tú que son estos miedos recurrentes que intentas enfrentar en tu literatura? Mira, yo creo que todas las personas tenemos historias diferentes y vidas diferentes, pero bien en el fondo nos parecemos mucho más de lo que creemos parecernos. Deseamos un puñadito de cosas, nos aterroriza la muerte, la soledad, la pérdida, eh, nos mueven un par de deseos, eh, y en esas 5 o 6 grandes interrogaciones se nos va toda la vida. Yo creo que el arte es como una manera que tenemos los seres humanos de enfrentar esas dudas o esos miedos o canalizar esos deseos a través de nuestra fantasía. O sea, no creo que solo sea el miedo, aunque también, pero también el deseo, la duda, la búsqueda de sentido. Todos alguna vez nos paramos en la vida y decimos, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Para qué estoy vivo?
A lo mejor uno no se lo formula necesariamente con todas las palabras, pero son dudas que tenemos, aunque aunque te interrogues de manera parcial o tangencial con eso. Yo creo que cuando hacemos arte los seres humanos, estamos intentando responder esas preguntas, encontrar esos sentidos. Pero ojo, cuando digo cuando hacemos arte, no me refiero solo a cuando lo creamos. No hablo solo de un músico componiendo. Hablo también de vos o de mí escuchando una canción. De cualquiera de nosotros y de las personas que están participando de esta charla leyendo un libro. Yo creo que lo hacemos para, para encontrar un equilibrio, fugaz, momentáneo, porque la vida tiende siempre al desequilibrio. Pero yo creo que vamos al arte como creadores o como receptores de ese arte para eso. Y cuando llega, la pregunta es vos, llega pues la película, ¿qué tan...? Y luego de esa pues se hacen también películas o se adapta a película Papeles en el Viento y La Noche de la Usina, y pues tú has colaborado activamente en todas esas. Más allá de las dificultades que supone trabajar en equipo para la adaptación de un guión, que también te voy a preguntar, ¿qué supone para ti reenfrentarte, digamos, a esta obra que, pues yo no sé si tú las lees después de publicarlas, pero libros en los que se trabaja tanto y que en algún momento hay que dejar ir y que luego tienes que volver a analizar y a destripar para adaptar, ¿no? ¿Qué se siente o trae algún conflicto interno? Mirá, Daniela, es raro. Yo podría decirte, es maravilloso que hagan la película. Y es maravilloso, pero no es solo maravilloso. Eh, Esto de volver atrás a un libro que vos dejaste atrás, o sea, lo terminaste, lo corregiste un montón de veces, lo discutiste con tu editora, se publicó. Y uno no se está releyendo todo el tiempo, al contrario. Yo creo que uno lo que intenta es dejarlo atrás. Claro, sí. Y entonces esto de tener que releerlo y volverlo a abrir para repasar sus resortes, es complejo, es complicado, a veces es frustrante. Y no solo es abrirlo con otro. En este caso, con los directores de cada una de las películas, con los que hicimos los guiones en común. Que yo prefiero haberlo hecho así, de todas maneras. Porque yo siento que hay ciertas cosas de las novelas originales que pude sostener, conservar para la película. Sobre todo, yo creo que la índole de los personajes, el modo de ser, el modo de sentir, el modo de hablar, el modo de reaccionar de los personajes, que es lo que a mí más me interesa sostener. Pero es mucho trabajo. Pero no mucho trabajo placentero. Es mucho trabajo, a veces placentero y a veces no. Porque además incluye una variante colectiva que la literatura no tiene. Claro, lo escribes solo y lo reescribes en grupo, digamos, ¿no? Claro, es complicado. En general los libros de ficción, la literatura en general, la poesía lo mismo, tiende a ser un laburo individual en general. Es raro un libro escrito a cuatro manos, digo, entre dos autores. Un libro de ficción, digo, o un libro de poemas, o una obra de teatro. No es común. Lo más común es el trabajo individual, individual, solitario, introspectivo, ensimismado, autónomo, todo eso. Esta faceta, esta característica tan colectiva del cine, es difícil. Ojo,
es súper necesaria para el cine y recontra enriquecedora. Pero que lo sea no significa que sea agradable. Esto de debatir, discutir, aceptar, negociar, proponer, perder. Porque hay cosas que vos insistís, sugerís, argumentás, y viene el director y te dice, ¿sabés qué, Daniela? No. Esto que vos hiciste en el libro así, ahora lo vamos a hacer de tal otro modo. Y no, pero lo lamento. Y te tenés que matar. Y bueno, y aparte pues ya tienes algunos guiones en los que has trabajado. ¿Tú crees que este trabajo de adaptaciones, incluso de guiones, porque escribiste un guión para Metegol, crees que se ha colado en o que hay elementos que has aprendido en la escritura de guiones que se ha colado en tu literatura? Mira, yo creo que lo que hay, pero que está también en mis libros, me parece, que es una aproximación muy visual al modo de contar la historia. Suponete, cuando yo estoy escribiendo una novela, necesito ver en mi cabeza, por supuesto, lo que sucede, lo que hacen los personajes. Necesito escuchar cómo se hablan, no solo qué palabras se dicen, cómo se la dicen. Y no sé, la gente que nos esté mirando puede pensar, bueno, pero siempre es así. Y no, porque hay autores que les gusta construir desde el juego formal de la palabra, del lenguaje. Juegan con el lenguaje y sus novelas es un juego de lenguaje. O tienen un contenido existencial, filosófico muy fuerte. Es un personaje pensando. Y es recontra válido en literatura. Pero claro, no es tan audiovisual. Yo me doy cuenta que mi manera de contar historias tiene una base audiovisual, pero la tenía desde los primeros cuentos. No es algo voluntario, es algo que me sale así. Entonces me da la sensación de que mi manera literaria ha facilitado que, suponete, venga un director de cine, lee una novela mía y diga, podemos hacer una película. Pero me parece que está esa facilitación involuntaria. Digo yo, no sé, es una idea. No, sí, sí. Uno las lee y pues ya se las empieza a imaginar, digamos. Yo cuando leía La noche de la usina decía, estaría buena la película también. Algo que me parece a mí que está presente en bastantes de tus novelas, no en todas, pero el tema de la paternidad. En algunas está de frente, ¿no? Como en Ser feliz era esto, o incluso en Papeles en el viento. Y en otra, un poco más por debajo. Por ejemplo, en La misma noche de la usina tienes estas dos paternidades, la de Perlazzi y la de Lorio, que los mueven a hacer lo que hacen, porque al final es eso. ¿Tú sientes que esto es un tema que tú buscas o que te cuestionas o nada más te das cuenta ya cuando la novela está escrita que, ay, miren, esa también hablé? Yo creo que en general todos mis libros tocan 3 o 4 cosas básicas, pero acepto lo que decís, Daniela. Creo que una de esas 3 o 4 cosas básicas es la paternidad. Creo que tiene que ver con mi propia historia personal, porque te diría que probablemente la gran herida existencial de mi niñez fue la pérdida de mi propio papá cuando yo tenía 10 años. Realmente marcó muy fuertemente mi infancia. Y cuando algo te marca en la infancia, creo que te marca para siempre. Y al mismo tiempo, yo creo que, volviendo al inicio de nuestra charla, yo empecé a escribir ficción cuando con mi mujer empezábamos a pensar en la posibilidad de ser papás.
no lo pensé en ese momento, pero indudablemente debe haber tenido que ver. Y yo me doy cuenta, en mi vida, yo tengo un hijo de 24 años y una hija de 20. Y pocas cosas hay que me importan en la vida tanto como ser el papá de ellos, que tiene mucho que ver, seguro, con todo lo reparatorio que es a veces ejercer un rol desde un sitio que la vida te ha privado en otro momento, como puede ser, bueno, no pude tener padre, pero pude ser padre. Bueno, no es que cuando yo escribo una novela estoy pensando esto, pero indudablemente esas cosas que tienen que ver con la vida propia fluyen a lo que uno escribe, aunque no lo esté pensando. Sí. Y otro, bueno, pues a mí me parece que un personaje más en tus libros, y digo personaje porque no es solo la ambientación de todos tus libros, sino que Argentina está presente también en la forma en la que hablan tus personajes, incluso en el contexto en el que suceden tus historias, ¿no? Digamos, La noche de la usina está alrededor del corralito. O pues en tu última novela, lo mucho que también el contexto histórico tiene un gran peso para la familia o en el mismo la pregunta de tus ojos, ¿no? Pues no, es difícil pensar esas historias en otros lugares. ¿Tú escribes de Argentina o con Argentina en mente o es porque no te imaginas, se te hace difícil pensar, no difícil pues, pero tus historias siempre están en Argentina Sí, inconscientemente? yo creo que es, Daniela, porque las preguntas yo vivo en Argentina, eh, y entonces las preguntas que me formulo en relación a la vida tienen un costadito argentino, porque me lo pregunto desde acá, y la gente a la que conozco o cuyas vidas me interesan son de acá, y de hecho yo vivo en el mismo pueblo en el que nací. No me fui nunca. Me fui al pueblo de al lado y volví. Ese es todo en el radio de 5 kilómetros están todas las casas en las que he vivido a lo largo de mi vida. Eh, entonces, mira, creo que era Hemingway el que lo decía, que es importante escribir de algo que uno conozca. Al momento de elegir lo que uno va a escribir sobre algo que uno conoce. Y yo creo que esto es lo que conozco, pero siento que lo que te permite la literatura es que si yo soy capaz de contarte bien mi mundito, que es así de chiquito, aunque en apariencia sea muy diferente de tu mundito, en el fondo se parecen. Que creo que eso es algo maravilloso de ser humanos. Eh, Fíjate, estamos en lugares súper distantes de Sudamérica, eh, y probablemente vos conozcas nada de mi pueblo y yo no conozco nada de tu ciudad, y sin embargo, abajo, en la profundidad, nuestras vidas terminan siendo parecidas. Yo creo que es por eso que prefiero narrar de la manera más sólida posible ese pequeño mundito mío. Te lo pregunto, te digo, nunca te ha supuesto un problema, porque aunque me parece que en los últimos años ha cambiado, me da la sensación de que antes como que se les pedía a los autores latinoamericanos que sean un poco más neutrales, ¿no? Como que la puerta a España era intentar neutralizar un poco la escritura, entonces no deja de ser un riesgo como escribir tan anclado. Ahorita se ve más, pero digamos, cuando tú empezaste tu carrera literaria, me parece que no deja de ser un riesgo, ¿no? Aunque la historia nazca en... ¿Nunca te Eh, dijeron nada? O... no, pero es verdad que el riesgo existe. Yo no sé, me pregunto en voz alta con vos y con quienes están viéndonos,
no sé si esta dificultad se vivirá de la misma manera en toda América Latina y al mismo tiempo en España. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que, a lo mejor es un prejuicio, pero me da la sensación de que dentro de América Latina estamos más dispuestos, los lectores, hablando como lectores, exclusivamente como lectores, todo lo que estamos acá somos lectores, bueno, me parece que estamos más dispuestos a superar los obstáculos de nuestros diferentes modos de hablar el español y de usar el español. Me parece que estamos más acostumbrados que lo que están en España. Es una hipótesis, pero me parece que en España nuestros modos de apropiarnos de su idioma y de enriquecerlo y jugar, a lo mejor, tal vez por haber sido metrópoli durante un imperio durante tantos siglos, le genere como una mayor dificultad en una de esas. Pero sí es verdad que la circulación de nuestras literaturas no circula muy bien por América Latina sin su pasaje por España. Es como que España se convierte en un punto de trampolín para regresar al resto de América Latina, en parte. Claro, siempre está como esto de que es más fácil encontrar libros de escritores latinoamericanos en España que en nuestros propios países, ¿no? Como que circulan Si así. yo tengo que pensar en autores ecuatorianos que yo encuentre fluidamente en Buenos Aires, no encuentro. Y sospecho que debe pasar algo parecido con argentinos allá. Hay indudablemente, pero en general, mira, estoy pensando, lo último ecuatoriano que leí, ay, ayúdame con el apellido de la chica, la novela se llama Mandíbula. Está Mónica Ojeda. Mónica Ojeda, es de Ecuador. Sí, es de Guayaquil, de hecho. Es de Guayaquil. Pensé que era de Guayaquil porque la historia de Mandíbula suena mucho más a Guayaquil que a... No sé si nombra a Guayaquil. No sé si está nombrada Guayaquil, pero es como evidente, la atmósfera suena a Guayaquil de la novela, que está buenísima. ¿Dónde la descubrí yo? Es la novela Mandíbula. La descubrí en una plataforma de audiolibros de base española. O sea, pensando no sé cómo terminamos acá, Daniela, perdóname. No, está bien, así mismo. La gente que nos está mirando dirá, ¿de qué están hablando todos? Y hablando de audiolibros, me di cuenta que tú eres el que narra, digamos, por lo menos La Noche de la Usina está narrada por ti. ¿Cómo llegaste a eso? No, me dijo mi papá, de hecho, él escucha mucho audiolibro y me dijo, ¡ay, lo narra él! Mirá, en realidad yo empecé a escuchar audiolibros hace un par de años. Les tenía como no respeto, un prejuicio, que no es lo mismo. O sea, no, yo quiero leer por mí mismo, no que me estén leyendo, me voy a distraer, no quiero ir al ritmo de quien me lea. Y algún colega del mundo este en el que estamos, de los libros, me dijo, no, dale una oportunidad, escuchate alguna novela. Y la verdad que descubrí que me gustó mucho. Entonces, a menudo, en charlas como la que estamos teniendo con vos, lo menciono. En realidad, ¿sabes lo que menciono? Que me multiplicó el tiempo de lectura. Sí. En el sentido de, yo pensé que iba a leer menos. Y en realidad, lo que hago es que alguien me lea mientras yo hago otra cosa. Pero mientras hago otra cosa, lo más importante es que me están leyendo. Suponte, estoy manejando por la ciudad. Antes yo manejaba, ahora leo con la voz de otra persona mientras estoy arriba de un auto. Me toca lavar los platos y se van todos, se va mi mujer, se van mis hijos, yo me pongo el audiolibro y me están leyendo un libro mientras en segundo plano, por decirlo en términos cinematográficos, lavo los platos. Entonces, cuando miro a fin de año la lista de libros, lo que pasó es que leí lo mismo que el año pasado, pero le incrementó otro montón de libros. Bueno, alguna vez me escucharon decir esto y me propusieron, ¿no querés leer vos
La noche de la usina en su versión audiolibro? Y dije, sí, bárbaro, me encanta. Porque aparte me gusta leer en voz alta, me place leer en voz alta. Sí me he Entonces dado cuenta, ahora a raíz pues, de la cuarentena has empezado a leer cuentos, ¿no? En tu cuenta de Instagram, sí. Y no es solo recomendarlos, es activamente leérselos a los seguidores o a quien te quiera escuchar, de dónde sí, nació eso. claro, yo empecé recomendando antes de la cuarentena, y cuando empezó la cuarentena y esta cosa tan angustiante y tan de incertidumbre y tan depresiva bueno, que nos ha traído esto, que pensé, bueno, a lo mejor yo leo en Instagram y a alguien le sirve que le lean un cuento, porque no tiene cabeza, no tiene la presencia de ánimo para ponerse a leer, bueno, yo le leo. Y la verdad que me gusta hacerlo, lo ¿Crees disfruto que hay mucho. una conexión especial con escuchar a alguien leer algo? Yo creo que Ah, sí, y creo que es una estupenda manera de atraer lectores al mundo nuestro de la lectura. Porque seguro que entre nosotros hay un montón de gente a la que le encanta leer, por eso estamos en esta actividad de la Feria del Libro de Guayaquil. Pero claro, nosotros no necesitamos enamorarnos, porque ya estamos enamorados de la literatura. Pero a veces, si hace mucho que no lees o no lees bien, que a veces sucede, que uno comete errores, es más arduo leer. Entonces, que una voz más o menos fluida se encargue de la parte mecánica del asunto, te puede permitir acercarte de otro modo. Me pasa con mis alumnos de secundario, que a mí me gusta leerles cuentos, no cuentos míos. Pobres criaturas, no los castigo. Encima que les enseño historia, no les voy a leer cuentos míos. Pero me encanta leerles cuentos, así como esos de Instagram. Y vos te das cuenta que es una experiencia, que te lean en voz alta, es una experiencia muy linda, muy profunda. pero aparte los dejas en stories, ¿no? Como que estén las 24 horas y se vayan. No es que los dejas ahí Mira, permanentemente. al principio era así. Ahora no entiendo qué pasó en Instagram, porque yo juro que no hice nada, y ahora quedan guardados en Instagram TV. No sé, Daniela, si yo toqué algo, Juan Carlos Instagram, que debe ser el autor de Instagram, lo modificó. Desconozco el motivo, pero ahora quedan guardados. Mi plan era ese, mi plan era que queden 24 horas y se vayan. Ese era mi objetivo. Pero los últimos 25, si uno se mete en mi Instagram, están ahí guardados. Que por otro lado está bien para el que tenga ganas de escuchar algo. Bueno, y volviendo un poco a tu obra, ¿no? Tanto Araos y la Verdad como La Noche de la Usina suceden en O'Connor, que es como este mundo que tú has creado, de donde han salido dos novelas. ¿Hay planes de que sucedan más cosas en O'Connor o fue una cosa que se dio sin querer? ¿Cómo se da esto de que tienes este mundo? Yo escribí primero Araos y la Verdad, y me pasó acrecentado algo que me pasa siempre. Cuando termino un libro, se me genera como un duelo, una tristeza por dejar atrás esos personajes. Los extraño. Mm, Los extraño. Estuvieron un montón de meses conmigo y de repente desaparecieron. Me pasa siempre. Pero en Arauz y la Verdad, con esos personajes de ese pueblito perdido en medio de esa enorme llanura fértil que es la provincia de Buenos Aires, con esos personajes me pasó especialmente, me pasó peor. Tanto me pasó que la única manera de superar el duelo fue decirme, alguna vez voy a volver, alguna vez voy a volver a O'Connor con esta gente. Y eso me permitió escribir otras novelas en medio, otras 3 novelas en medio, y recién después regresar a O'Connor para la que fue La Noche de la Usina, que fue finalmente, mira, la que ganó el premio Alfaguara, así que menos mal que voy a... Bueno, Sí.
Y acabas de publicar otra novela, ¿no? Lo mucho que te amé. Esa fue la Pero es última. una novela muy distinta a las últimas novelas que venían, empezando por la voz narrativa, que es la voz de Ofelia, que es una mujer en los 50, cuestionando su moralidad, sus decisiones, su deber versus lo que ella quiere hacer. ¿Qué te decidió o cómo te mueves, digamos, de estas novelas con voces, tantas voces masculinas a esta novela en los 50 contada por Ofelia? Mirá, yo quería irme a un universo mucho más privado, mucho más de las emociones, mucho más de los sentimientos, del deseo, del deber, de la culpa, y por eso una historia de amor, pero una historia de amor difícil, trabada, culposa, Complicada. prohibida, y casi que el personaje femenino caía de maduro como protagonista por el hecho de que si hay como una amenaza sobre esos personajes de sanción moral, condena, vigilancia, en general las mujeres se han llevado la peor parte en esas vigilancias, sanciones, moralidades. Los hombres, así como hemos tenido ventajas en un montón de esferas, también en esa hemos tenido ventajas. Nuestra conducta se analiza siempre, todavía hoy, mucho más, 70 años atrás, con otra ligereza, con otra piedad, inmerecida, pero evidente. Entonces, de ahí el deseo de tomar a una mujer como personaje protagonista, y después de muchos meses de escribir sobre Ofelia en tercera persona, y de conocer mucho a Ofelia, me animé a decir, no, un momento, yo soy Ofelia ya a esta altura. 8 meses, 10 meses, Ofelia siente, Ofelia piensa, Ofelia dice, yo ya soy Ofelia. Ofelia soy yo. Y sí, y es súper catártico que te pase cuando metamorfosearte en otra persona, no importa en quién, en una chica joven, en un anciano, no importa, ser otros escribiendo a mí me encanta que pase. Sí, y digamos, es interesante tu novela porque, digamos, yo como lectora mujer, ¿no? La leo en el 2020 y si bien es verdad, no es lo mismo, pero hay tantas cosas que parecen que siguen tan parecidas. Ella en algún momento dice, ay, si seguirá existiendo gente como la tía Rita en el 2015, y tú dices, bueno, estamos en el 2020 y en verdad un poco sí siguen existiendo. Y todos estos dilemas a los que se presenta, pero me llama la atención como la interacción de los cuñados o de la familia que siendo de tendencias políticas tan opuestas como son en ese, logran que el amor supere esas creencias o esas ideologías. Me parece muy difícil imaginarme esos almuerzos o esas cenas en el mundo de hoy, ¿no? No sé si tú sientes que eso es algo que quizás se ha ido perdiendo. Me parece, yo puedo, como te digo, Daniela, solo hablar de la Argentina, Sí. no me atrevo a... Pero sí me parece que aunque hay un enorme enfrentamiento en ese caso entre los antiperonistas, que son la mayoría en la novela, y uno que es peronista y se trenza en unas enormes discusiones, me parece que hay otras cosas que valoran por encima de sus diferencias. O no creen que esas diferencias sean tan absolutamente inconciliables como las de hoy en día. Hoy las tomas de posición parecen tener una solemnidad, una trascendencia y una cosa definitiva que creo que tiene que ver con fanatismos un poco inútiles. O sea, si estoy tan enormemente convencido de que tengo la verdad, claro, el otro está tan rotundamente equivocado que no quiero sentarme a la misma mesa. Yo creo que el problema es ese de estar tan definitivamente convencido de que tengo la verdad, tengo que decirte la verdad, no te puedo dejar comer tranquilo sin pontificar sobre la verdad, cuando creo que si uno retrocediera un poquito en eso,
y fuera menos solemne con sus propias convicciones, le dejaría al otro un poco de margen para hacer lo mismo también. Y creo que ganaríamos bastante. No, creo que vamos viendo algunas preguntas, porque ya mismo nos pone Sí. el contador, sí. Hay muchas preguntas sobre tu relación con el fútbol, la importancia del fútbol en tu vida. Mirá, yo te decía antes esto de Hemingway, de escribir sobre mundos conocidos. Y el fútbol es una de las 3 o 4 cosas que más amo en la vida. O sea, mi familia, mis amigos y el fútbol. Son 3. Jugarlo, ser hincha de, en mi caso, Independiente, de Avellaneda. Me lo dio mi papá, ese amor por Independiente, se lo transferí a mis hijos, vamos juntos al estadio. Bueno, ahora en plena pandemia no, pero todos los miércoles y todos los sábados juego al fútbol. Por eso termina en mi literatura, porque aparte, como todo juego, vale por lo que depositamos en él, no por el juego en sí. Los juegos se cargan de símbolos, se cargan de sentido, y ahí es donde empiezan a importar, por lo que transportan, no por lo que son. Y el fútbol es un estupendo ejemplo de todo lo que le ponemos para que transporte y para que se exhiba. ¿Crees que escribir estos cuentos y estas columnas sobre fútbol sea también como una manera que tienes como de salvar el fútbol un poco de los mismos fanatismos o las cosas feas que suceden en el fútbol en la vida real? ¿O bueno, yo salvarlo creo como para ti, no para la gente, ¿no? Sí, no, es que yo creo que uno, con lo que escribe en general, toma algunas posiciones. Habla de ciertos mundos deseables para uno, en el terreno del amor, en el terreno de la política, en el terreno de la amistad, o en el terreno del fútbol, indudablemente. Alguien más pregunta sobre tus manías a la hora de sentarte a escribir, tu proceso creativo. Yo he leído que pues tú crees firmemente en el escribir con todo lo que se venga y luego pasar corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo, como desenterrando la historia un poco. Yo creo mucho en la disciplina de trabajo, no en esto de estoy haciendo cualquier cosa y si se me ocurre algo voy corriendo a mi computadora. No, a las 8 de la mañana frente a la computadora hasta la 1 del mediodía. A las 3 de la tarde frente a la computadora hasta las 7 de la tarde o hasta las 8 de la noche. No todo ese tiempo están saliendo cosas ni están saliendo cosas buenas, pero que lo que pase, pase cuando estés ahí. O sea, creo mucho en el esfuerzo, en la constancia, ahí está, en la constancia de estar ahí, también los días frustrantes donde todo sale mal o donde nada sale. ¿Y armas primero como el plano de la novela y luego te sientas a escribir o es un poco escribo y luego acomodo? Soy muy de ordenar primero, mucho. O sea, imagínate como si fueran los planos de una casa con mucho detalle. Algunas cosas cambian cuando me pongo a escribir, pero hay otras que no. Las cosas estructurales necesito definirlas antes de empezar a escribir, como una manera de dividir los problemas estructurales de la trama y los personajes primero, y los problemas literarios estrictamente de el discurso, el tiempo verbal, la voz narrativa, etcétera, etcétera, en un segundo momento, en el segundo momento ya de la escritura. También preguntan si hay autores que te inspiran, hay autores, me imagino que eso es como el hijo favorito un poco, ¿no? Mirá, amo leer desde la niñez. Y en eso, desde Cortázar, Borges, Ernesto Sábato, Osvaldo Soriano, estoy nombrando todos argentinos que fueron los que más leí de entrada, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, actualmente el español Arturo Pérez Reverte, y digo actualmente, cito uno actualmente, porque yo siento que todos los libros que amo leer
me impulsan a escribir. Porque creo que uno cuando escribe reproduce ese placer con contenidos propios, con universos propios, pero afina en ese enorme concierto que tiene en la cabeza de todos los libros que amó. Digamos, tú sigues con tu trabajo de profesor de historia, ¿no? Tú, a pesar de poder vivir como escritor, sigues impartiendo clases. ¿Tú sientes que hay algo de eso que te da, no sé, que aporta a tu literatura, o lo haces porque te llena, es un complemento más a llenar tu vida, o por qué sigues, digamos? No, porque estudié muchos años en la universidad. Yo te decía, no me propuse ser escritor. Sí me propuse aprender mucho de historia y poder enseñar. De repente creció toda esta otra profesión, pero la primera me gustaba mucho. Y entonces, ¿por qué no hacer las dos? Es así de simple. Este año me toca hacerlas por Zoom y todas estas cosas, pero bueno, espero que pronto poder volverlo a hacer en persona, que uno lo disfruta más, la verdad. ¿Y cómo ves tú, digamos, pasa y en muchos países que las humanidades como que van saliendo de a poquito de los currículums, ¿no? ¿Tú sientes que se siente esa falta de las clases de literatura o de filosofía, o cuáles crees que serían como un poco las consecuencias ¿De qué a cosa? mediano? De ir sacando las clases van cortando, ¿no? Las horas de literatura, la literatura cada vez va perdiendo un poco de terreno, lo mismo la filosofía, la historia, frente a las ciencias un poco más duras. Creo que está mal. Me parece que somos todo eso. Y aparte cada vez la vida es más larga, tenemos muchos años para aprender otro montón de cosas. Así que démosle lugar a la literatura, por favor. Creo que estamos quedándonos sin tiempo, Daniel. Pero no nos han puesto Yo tengo acá uno que dice que nos quedan 20 segundos. No Ay, sé. perdón, a mí no me ha parecido. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo, Eduardo. No, Ojalá pronto sea en persona. Bueno, ojalá pronto uno pueda verse en persona. Les dejo un abrazo muy grande a ti, Daniela, y a todos los que nos acompañaron. Fue un gran placer para mí.